Profesora odiaba a su alumno porque siempre sacaba bajas notas. Te contaré la historia de Marta, una profesora que llevaba años enseñando en una escuela primaria. Marta era dedicada y exigente, siempre esperando que sus alumnos sacaran las mejores calificaciones, pero había un estudiante en particular que la sacaba de quicio: Pablo. Pablo siempre sacaba malas notas. Mientras los demás niños destacaban en clase, Pablo parecía estar en su propio mundo, distraído y poco interesado en aprender. A Marta le frustraba que, por más que intentara, él nunca lograba mejorar. Con el paso del tiempo, esa frustración creció hasta convertirse en una especie de rechazo hacia el niño. Cada vez que veía su nombre en la lista de calificaciones o cuando levantaba la mano en clase, Marta no podía evitar sentirse molesta. Pensaba para sí misma: ¿por qué no se esfuerza? ¿Por qué sigue aquí si no le importa aprender? Un día, mientras Marta revisaba las pruebas de sus alumnos, llegó a la de Pablo. Como siempre, había respondido mal la mayoría de las preguntas. Marta suspiró y empezó a escribir un comentario negativo en la hoja, pero algo la detuvo. Recordó que había un viejo expediente que cada maestro recibía al inicio del año escolar, pero que ella apenas había revisado. Decidió sacarlo y echar un vistazo a su archivo personal. Lo que leyó la dejó sin palabras. Pablo había perdido a su madre en un accidente cuando tenía solo 6 años. Su padre trabajaba largas horas para mantenerlos y Pablo estaba casi siempre solo en casa. De repente, todo cobró sentido: el bajo rendimiento, la falta de concentración, el aislamiento. Marta, hasta ese momento, nunca había considerado lo que Pablo podría estar viviendo fuera de la escuela. Siempre había asumido que sus malas notas eran por falta de interés, sin preguntarse por qué. Esa revelación cambió algo dentro de ella. Marta se dio cuenta de que había juzgado mal a Pablo. Él no necesitaba una profesora que lo criticara o lo empujara a ser mejor sin entender su realidad. Necesitaba a alguien que lo escuchara, que lo comprendiera, que le brindara apoyo en lugar de solo exigirle resultados. Al día siguiente, Marta decidió hablar con Pablo de manera diferente. En lugar de confrontarlo sobre sus bajas calificaciones, lo invitó a conversar después de clase. Al principio, Pablo estaba nervioso, pensando que iba a ser regañado como siempre, pero Marta lo sorprendió. Le preguntó cómo se sentía, cómo iban las cosas en casa. Pablo, con cierta timidez, empezó a abrirse, hablando de lo mucho que extrañaba a su madre y de lo solo que se sentía. Marta lo escuchó atentamente y en ese momento prometió hacer todo lo posible para ayudarlo no solo académicamente, sino también emocionalmente. Con el tiempo, las cosas empezaron a cambiar. Marta comenzó a dedicarle más tiempo a Pablo, explicándole las lecciones con paciencia, adaptando sus métodos de enseñanza para que él pudiera entender mejor. No fue un proceso rápido ni fácil, pero poco a poco Pablo empezó a mejorar, no solo en sus notas, sino también en su actitud. Se sentía más seguro, más motivado, sabiendo que tenía a alguien en quien podía confiar. Marta también cambió. Ya no veía a Pablo como el alumno con bajas notas, sino como un niño lleno de potencial que solo necesitaba un poco más de atención y cariño. Al final del curso, Pablo no se convirtió en el mejor de la clase, pero había logrado superar muchos de los obstáculos que lo habían detenido antes, y lo más importante, había aprendido a confiar en sí mismo. Ese año, Marta aprendió una valiosa lección. Ser maestro no es solo enseñar, también es comprender y acompañar a cada alumno en sus luchas. No todos tienen el mismo punto de partida, y lo que parece una falta de esfuerzo a veces es una señal de que algo más está sucediendo en sus vidas. Desde entonces, Marta nunca volvió a juzgar a sus alumnos por sus notas, sin primero intentar conocerlos como personas. Y Pablo, aunque nunca fue el mejor estudiante, siempre recordó a la profesora que le dio una segunda oportunidad cuando más lo necesitaba.